Gloria a Dios. Bueno, a todos bendiciones. Amén, amén. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Quiero compartir un tema que, si mal no recuerdo, creo que en alguna ocasión pude compartir de alguna manera lo relacionado al tema que hoy vuelvo a traer. Yo pensaba en esto y recordaba que quizá en tiempos atrás, y quizá pueda estar en la página de la iglesia, prediqué acerca de lo referente a este mensaje. Pero en esta ocasión le quiero hablar de esta misma circunstancia que creo, amado, que en el tiempo presente, en el tiempo de hoy, está haciendo algo que verdaderamente debemos de prestar mucha atención como creyentes, como iglesia. Y la verdad le digo que a mí de manera personal me es preocupante, pero también de alguna manera algo en lo que yo por ejemplo, y creo que cada creyente lo debe hacer, es meditar en ese aspecto. Los tiempos son malos. Y no porque simplemente los tiempos que estamos viviendo sean los únicos. Creo que los tiempos han sido malos desde que el hombre comenzó a pecar, han sido malos. Quizá nosotros, como vivimos este tiempo y no vivimos ese tiempo, a lo mejor no hemos ido a la historia como para indagar más sobre todas aquellas cosas. Pero ciertamente algo que sí debemos de ser muy honestos es que este aspecto del que le voy a hablar hoy es algo que yo creo que a través de toda la historia ha venido tocando a muchos hombres y mujeres. No obstante, qué bueno es que nosotros en el tiempo de hoy podamos hacer conciencia de eso y podamos, hermano, poner bien nuestros cimientos de manera personal, pero también animar a otros para que también se levanten y afirmen sus pasos en el Señor. Más al hecho de que los días son malos, como le decía ahora, y van a ser cada día más malos, hermano. Amén. Bien, he titulado este mensaje El creyente y la aflicción. Quizá usted pueda hacer memoria en este momento, pero creo que lo debe recordar. En tiempos atrás pude tocar algo acerca de la aflicción. Bueno, en esta ocasión le he puesto al mensaje El creyente y la aflicción. Amén. El creyente y la aflicción. Tengo aquí una pregunta y la pregunta es: ¿qué es la aflicción? Y yo voy a leer un comentario que hice. O sea, voy a dar la definición de aflicción porque busqué esa definición, pero aparte de esa definición involucré algunas palabras como manera de introducción, podría decirlo así, a lo que quiero tocar con respecto a este tema. Entonces, déjeme comenzar a leerle. Desde tiempos atrás hasta nuestra actualidad es común ver pasar a muchas personas por las congregaciones, las distintas congregaciones. Y, amado, eso yo creo que no es un asunto simplemente de nuestro entorno más cercano, refiriéndome a esta ciudad donde usted y yo vivimos. Alguien que pudiera estar escuchándome también en este momento a través de las redes, pudiera también pensar un poco y darse cuenta también que en su entorno, en cualquier lugar donde esté, lo que yo le estoy diciendo es algo común. Es común ver pasar a muchas personas por las congregaciones. Yo pensaba ahora que a veces las iglesias, las congregaciones se están convirtiendo como el bus urbano que
se entra por delante, ¿no es cierto? Por la puerta de adelante, y en determinado momento se abre la puerta de atrás y muchos lo abandonan. La iglesia, de alguna manera, o las congregaciones, se ha tornado así. Y lógicamente, cuando hablo de congregaciones, hablo efectivamente de que esa congregación, pues es una congregación de gente creyente en el Evangelio, en Dios, por medio del Evangelio, en Cristo, la obra de Cristo, la gran obra del Señor a nuestras vidas. Entonces, cuando yo pensaba en esto, amado, que estaba escribiendo aquí, que es común ver pasar a muchas personas por las congregaciones, verlas acudir por algún tiempo a las reuniones frecuentes de la iglesia, hasta que su ausencia se hace evidente. Entonces yo recordaba el bus, que se entra por la puerta de adelante, pero en determinado momento se abandona, se sale por la puerta de atrás. Ahora bien, son muchas las razones por las cuales esto suele ocurrir. Muchas las razones. Quizá alguien pueda escuchar lo que estoy diciendo ahora y pueda decir, no ha sido mi causal por el cual quizá en algún momento o llevo un tiempo ahora mismo de no congregarme. Alguien puede estar escuchándome y puede sentirse aludido o señalado, pero no es mi intención. Quiero que de alguna manera esta noche podamos estar, amados, tan atentos y con un corazón tan dispuesto delante de Dios, de simplemente escuchar, permitir que Dios hable a nuestro corazón y no permitir que nos suela ocurrir lo que decía un día David, hablando quizá de su propia condición, y él decía, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? No sé cuál pueda ser el error de alguien con respecto al hecho de lo que estoy hablando, de congregaciones donde es común ver a gente acudir por algún tiempo hasta que se nota su ausencia. Y no quiero señalar, no quiero juzgar, porque no sé realmente cuál sea la motivación por el cual alguien deje de asistir a la congregación o al lugar donde Dios le ha puesto. Pero creo que el asunto o el tema de la aflicción es en gran manera una de las causales por las cuales uno nota la ausencia de muchas personas en muchas congregaciones. Son muchas las razones. Una de las muchas razones, pues lógicamente, como le estoy diciendo, suele ser el motivo de la aflicción. La aflicción. Y le he llamado a este tema el creyente y la aflicción, porque quiero invitarlo a usted como creyente a que medite con respecto a esto, y quizá alguna persona que haya pasado alguna vez por alguna congregación y ya hace mucho tiempo no volvió, pueda recapacitar, puede estar tan abierto, porque quizá Dios esté llegando a su corazón, quizá Dios esté llegando a su vida y quiera atraerle. Pues ciertamente en muchas ocasiones de manera personal he podido llegar a ver esto que le estoy hablando, cómo Dios vuelve a buscar a muchas personas que pasaron por alguna congregación, y Dios vuelve y las busca de las muchas maneras que Dios tiene de buscar a una persona, como por ejemplo a través de un mensaje de estos, a través de alguien que le comparte en la calle, alguien que quizás simplemente le dice Cristo te ama, aunque a usted le parezca increíble, aunque quizá alguien en la calle le pase a usted un tratado con el mensaje del Evangelio claro. Dios tiene muchas maneras de poder hacer llegar a muchos que quizá
han llegado a pasar en algún momento por una congregación y la aflicción fue el motivo de su ausencia. Pero también quiero animar a los creyentes que en este momento puedan hallarse firmes y a que tengamos en cuenta las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y entonces, dándole gloria al Señor porque estamos firmes ahora, siempre estemos confiados en la gracia de Dios, que es la que nos tiene sostenidos hasta el día de hoy. Y a pesar de las aflicciones, estar firmes, porque poderoso es Dios para hacerlo, hacer que estemos firmes. Hablando de la aflicción, encontraba una respuesta a esa palabra como una especie de definición, diría yo. La aflicción, dice, hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. La aflicción hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. Yo encontraba esa definición, hermano, de aflicción. No obstante, en la Biblia aparece este concepto en muchas ocasiones. A través de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que aparece el tema de la aflicción en los hombres y mujeres que están involucrados en la historia bíblica. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura. De alguna manera hemos encontrado esa palabra hablando acerca de la amargura, de la tristeza y el pesar. No obstante, cuando en la Biblia encontramos nosotros acerca de esta circunstancia, se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece en la escena, hermano. Él aparece como la solución para este aspecto, para esta circunstancia en la que se pudiere encontrar el hombre. Si nosotros quizá podemos recordar de alguna manera las escrituras y en especial quizá los salmos, nosotros podríamos mirar a través de los salmos muchas circunstancias en las que se hallaron hombres, hermano, en la aflicción. Creo que uno de los libros de la Biblia que más nos puede mostrar de alguna manera acerca de este sentimiento es el libro de los Salmos. Amén, amén. Ahora bien, el creyente verdadero, no sé si de alguna manera pudiera sonar redundante, no hablar de creyente verdadero, porque se supone que se dice el creyente es porque cree. Pero yo añado verdadero porque quizá suele pasar que uno se encuentre con gente diciendo que es creyente, mas verdaderamente no lo es. Entonces, por eso quiero acotar la palabra verdadero. Permítame acotarlo, porque quiero hacer un énfasis, hermano, en la palabra creyente, precisamente en eso, en ser un verdadero creyente. Quizás recordando las palabras del Señor Jesús cuando San Juan capítulo 4, creo, si no estoy mal, hablaba de que el Padre está buscando adoradores, y esos adoradores en espíritu y en verdad. Escuche, y dice verdaderos adoradores. Lo que nos da
a pensar de que hay ciertos adoradores que no son de verdad, que no son conforme a la verdad, que no adoran al verdadero. Porque Dios es verdad, porque Cristo es verdad. Amén, amén. Entonces, el creyente verdadero debe ser alentado por el testimonio de las palabras de Dios. Y de ahí la importancia de que nosotros, amado, si nos consideramos verdaderamente creyentes, debemos ser gente que tiene constante contacto con el testimonio de las Escrituras. Y de hecho el mismo salmista David hablaba de lo importante que para él era la palabra del Señor. En el Salmo 19, permítame ir un poco allá, Salmo 19. En ese salmo, el salmista David, en parte de este salmo, da una muestra, hermano, de lo excelente que él puede ver o lo que representa la palabra de Dios para él. Es que ciertamente lo es, pero él está hablando de lo que para él representa la ley del Señor. Y esto hace referencia a su palabra. Y usted puede leer a partir del versículo 7 cómo habla David acerca de la ley del Señor como perfecta y que convierte el alma, como fiel que hace sabio el sencillo, como recta que alegra el corazón, como un precepto puro que alumbra los ojos, que da entendimiento, como limpio, la palabra de Dios, limpia, como verdad en sus juicios, justos todos sus juicios. Y en el versículo 10 ahora añade, y yo creo que David está hablando de manera personal como algo que él desea, y por eso dice, deseables son más que el mismo oro. Y fíjese que lo está llevando, hermano, a una altura mayor de lo que el ser humano hoy en día considera lo más importante, como es las riquezas materiales. Y por eso él dice, más deseable que el oro, más que mucho oro. Fíjense que dice mucho oro refinado, mucho, que es lo que comúnmente el mundo busca amontonar. El Señor hablaba de que nos vale tener graneros llenos de riquezas si vienen por tu alma. ¿Y de qué ganará el hombre ganar el mundo si perderá su alma? Y dice, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Y luego dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay una gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? David clamaba, líbrame, Señor, líbrame a mí de eso, de ser alguien que no discierna sus propios errores. Líbrame de eso, presérvame, Señor, de ser soberbio para no oír. Yo quiero rogarle esta noche a usted que me escucha, quien quiera que me escuche, que deseche la soberbia y que atendamos, amados, y que no hagamos parte de aquellos que no disciernen sus propios errores, sino de alguien que definitivamente se rinde al Señor y reconoce que necesita al Señor. Amén, amén. El creyente verdadero debe ser alentado por el testimonio de las palabras de Dios. Palabras que nos deben llevar a reflexionar, meditar, escuche, y hacerlo de manera honesta, hermano. Honesta. Yo creo que una de las cosas que agrada
mucho a Dios es el corazón que es honesto. Un corazón honesto, ¿sabes? Es el que dice, soy pecador. Amén. Simplemente dice, soy pecador. Ese es el que reconoce sus propios errores. Normalmente cuando alguien es confrontado con Dios, siempre tiende a tener excusas. Siempre se tiende a tener excusas. Es increíble que aún en medio de la cristiandad, en medio de la comunidad de gente creyente, nos cuesta tanto, hermano, reconocer muchas veces nuestros propios errores. Y siendo creyentes verdaderos. Amén. Nos cuesta. Qué tremendo es, hermano. Y yo digo nos porque yo me involucro. Porque en ocasiones me ha costado y he tenido que doblar mis rodillas y decirle, Señor, sí. Y sentir, no sé si a usted le ha pasado, sentir rabia conmigo mismo. Yo digo que de alguna manera uno pudiera pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando decía, miserable de mí. No obstante, hay una bendición grande, amado, y es que, como le decía ahora, si se trata de la aflicción, es un estado temporal, ya que Dios está presente para ayudarnos a solucionar esa situación. Y lo hablo por mí mismo, porque creo que ninguno pudiera decir que no. Reflexionar honestamente es algo que nos compete a usted y a mí como creyentes, ante un sentimiento del cual nadie podría decir que está exento. Nadie. Yo creo que absolutamente nadie podrá decir, amado, que estará exento de que alguna situación de aflicción le pueda tocar. Yo escuchaba alguna vez, la verdad no me he tomado la tarea de ir e indagar sobre esto, pero alguna vez escuché, creo que fue un mensaje que me enviaron por el celular, y escuché que el tiempo de la pandemia, amado, afligió a muchos. Y muchos desde ese tiempo, amado, como leía ahora rato, su ausencia se ha hecho evidente, por lo menos aquí. Y en muchas congregaciones, como le digo, me llegó un mensaje hablando acerca de la cristiandad y se hablaba de un gran porcentaje, hermanos, de personas que acudían a congregaciones, se congregaban en congregaciones cristianas y no volvieron más. Y pudiéramos hablar de las causales con respecto a esto, y creo que no puede ser otra cosa más que el hecho, hermano, de que no se predica el evangelio verdadero de Cristo. Y muchas iglesias están llenas de gente que le han invitado a la iglesia diciéndole, venga a la iglesia, venga a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar con ese problema. Venga, que qué bueno es, busque de Dios que es bueno, porque te va a ayudar, porque te va a ir bien, porque vas a estar bendecido, pero ese bendecido no precisa con lo que la Escritura realmente dice acerca del ser bendecido. Y no con eso estoy diciendo que el Dios que predicamos, en el evangelio que predicamos, no está presente el hecho de que Dios es un Dios que conoce todas nuestras necesidades
y está interesado en suplirlas. Pero la esencia del Evangelio es uno, y la motivación de quien se congrega, de quien está, hermano, en la iglesia, quien hace parte de la iglesia, está lejos de ser simplemente la motivación de encontrar en Dios las respuestas a su necesidad material simplemente, que de hecho la necesidad material que este mundo tiene hoy en día es grande. Hay mucha necesidad material. Y la gente, hermano, está luchando, tratando de subsistir en medio de este mundo. Gente que pasa las verdes y las maduras porque no tiene que comer. Y si tiene que comer, no tiene con qué pagar el arriendo, con qué pagar los servicios. No tiene con qué comprar los medicamentos que quizá el médico le ha enviado y que la entidad donde está afiliado, si es que está afiliado, no tiene esos medicamentos. Y es lamentable verlas hasta donde el ser humano, los seres humanos hemos llegado. Pero todo esto tiene simplemente un motivo: el pecado. Y es lo que quizá nosotros como iglesia, o la iglesia, a veces no quiere llevar afuera el mensaje que confronte el corazón de muchos. Hoy pasaba por una de las calles de la ciudad y yo no vi el letrero, pero encontré un letrero en un salón de congregación de iglesia que decía: somos una iglesia divertida. Pues es cierto que la iglesia somos gente. Y yo no sé usted, pero yo no soy aburrido. Yo me divierto. ¿Sí o no? ¿Usted no se divierte? Yo soy iglesia, pero yo no soy aburrido, yo me divierto. Pero qué tan bien está en que se pueda colocar un letrero que diga: somos una iglesia divertida. Mejor decir: somos una iglesia arrepentida. Y que invita a arrepentirse. Voy a tocar 4 puntos. 4 puntos en los que medité y yo sé que si te trata de un estudio con respecto a la aflicción, pues hay estudios, hermano, que usted puede encontrar mucho más amplios de lo que yo le voy a compartir en esta noche. Y yo solamente le pido al Señor, hermano, que me ayude primero a mí a poder comprender su palabra y a poder transmitirla de la manera más clara. Siempre he sido una persona que digo: bueno, Señor, no soy una persona muy elocuente o que sabe demasiado, y admiro a muchos hombres de Dios que trazan la palabra de manera muy excelente. Pero, amado, como alguien que por la gracia de Dios ha llegado a este camino y a esta salvación, pues simplemente trato de poder dejarme en las manos de Dios y que el mismo Señor sea el que pueda guiarme a lo que
Él quiere transmitirme en primera instancia a mí y que yo pueda transmitirle a usted como oyente. Amén. Además de que Dios reparte como quiere, ¿no es cierto? Dios usa como quiere, Dios da como quiere. Y lo importante es que en eso nos hallemos siempre dándole la gloria al Señor, porque estas palabras son de Él y no nuestras. Amén. Entonces, meditando en lo que respecta a esto, si usted está escribiendo, puede escribir allí número 1. Número 1, yo colocaba de esta manera esta frase: la aflicción ha representado una prueba desde el principio. La aflicción ha representado una prueba desde el principio. Aclaro algo, quizá la palabra principio le pueda llevar a usted inmediatamente al tiempo del Génesis, cuando Dios pone al hombre. Pero no me fui muy allá, no me fui tan allá. Pero sí me ubiqué en el tiempo de Israel en el desierto. Y entonces en Deuteronomio capítulo 8, si usted se ubica, mi amado, Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2, dice la escritura, y aquí está el siervo Moisés, el siervo de Dios, y dice el versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces, recordé, amado, esta escritura, después de haber pensado en este primer punto. La aflicción ha representado una prueba desde el principio. Entonces recordé precisamente las palabras de Moisés, el siervo del Señor, refiriéndoselas, hermano, a este pueblo tan grande que estaba en el desierto, que ciertamente al parecer ya habían pasado aproximadamente 40 años, según dice el texto. Y en 40 años, hermano, crea lo que el número de personas que habían en el desierto tuvo que haber sido un número muy grande. Y note usted aquí, en Moisés le está hablando a una multitud. Amén, a una multitud. Una palabra ahí clave con respecto o con relación a la aflicción, yo la resalté allí, donde dice para probarte. Para probarte. Yo la resalté en mi apunte. Para probarte. Dice para probarte. Lógicamente la palabra anterior dice para afligirte. Luego dice para probarte. Y he querido como resaltar esa palabra. Probar. Según el contexto, lo que la palabra nos resalta, hermano, es precisamente la prueba. La prueba. Y algo importante, mi querido hermano, por eso le decía que pensemos muy honestamente con respecto a la aflicción, porque creo que yo estoy hablándole a muchas personas en muchas circunstancias en este momento con respecto a la fe. Y es que la prueba, hermano, representa una forma de autenticar la fidelidad hacia Dios. La aflicción ha representado una prueba desde el principio, porque la aflicción
representa o ha representado prueba. Y la prueba representa una forma de autenticar, escuche bien, autenticar la fidelidad hacia Dios. Creo que de alguna manera el texto nos deja meditar precisamente en eso. Porque la escritura dice, para saber lo que había en tu corazón. Cuando yo escucho la frase, para saber lo que había en tu corazón, yo medito, yo pienso y digo, ¿no sabría Dios lo que había en el corazón de cada persona que había en el desierto? Pero más bien creo que ese saber lo que había en su corazón es como para poder mostrarles a ustedes lo que realmente hay en el corazón de ustedes, para que se den cuenta ustedes mismos lo que hay. Porque creo que más para que Dios sepa qué hay en el corazón o qué había en el corazón de esos que estaban en el desierto, más que eso, porque Dios conoce el corazón de los hombres, es para que cada quien pueda mirar qué tan auténtica es su fidelidad. Y la aflicción representa una manera o la prueba, amado, de poder Dios, por decirlo de alguna manera, autenticar a muchos con respecto a su fidelidad. Aunque ciertamente creo que Dios conoce realmente, porque recuerde que por allá en Timoteo dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Recuerda? Pero creo que es más para el mismo hecho de que el mismo hombre se dé cuenta de qué tan auténtica es su fidelidad hacia Dios. Amén. En otras palabras, la fidelidad a Dios no demuestra que es auténtica hasta que no pasa por la prueba de la aflicción o de la adversidad. La fidelidad a Dios no demuestra que es auténtica en una persona hasta que no pasa por la prueba de la adversidad. Amén, amén. Creo que esto debe estarnos poniendo a pensar. Esto debe estar poniendo a pensar a alguien que pueda estar escuchando. A usted que está escuchando. La fidelidad a Dios no demuestra que es auténtica hasta que no pasa por la prueba de la adversidad. Qué fácil es ser fiel cuando todo va bien. Cuando todo es color de rosa. Y sabe que lamentablemente el evangelio ha sido presentado de esa manera, no precisamente con las motivaciones correctas, que es arrepentimiento, reconocimiento del pecado y abrazar la salvación que Dios nos brinda, sino simplemente como un evangelio color de rosa, donde vienes a Dios y todo te va a ir bien, donde vas a tener dinero. Pero mucha gente quizá ha terminado en aflicción porque cuando ha llegado al desierto y ha llegado la prueba de la fe, no se ha hallado auténtica. Y son aquellos que, como en el bus urbano, han subido por la puerta delantera, pero no demoraron mucho y bajaron por la puerta trasera. Y con esto no me refiero al simple hecho de entrar y salir a un salón donde se reúnen los creyentes, sino al hecho de querer entrar a la fe, pero sin cimientos verdaderos, rápidamente se sale.
Amén. Número 2. Vuelvo y reitero, amado, usted puede indagar mucho más con respecto a este primer punto. Y qué bueno que usted pudiera indagar aún más con respecto a ese primer punto y pudiera mirar más escrituras y cómo la palabra puede, amado, enriquecer su vida espiritual, cómo puede afirmarle con respecto a esto y que comprendamos realmente, amado, todo lo que implica una realidad como estas. Número 2. Las aflicciones se presentan por causa del entorno en el que el creyente aún vive. Número 2. Las aflicciones se presentan por causa del entorno en el que el creyente aún vive. Entonces, fíjese, amado, que usted y yo debemos de ser conscientes de, por lo menos hasta aquí, de dos cosas. La primera, la aflicción es algo que Dios permite o que sucede como algo que va a autenticar nuestra fidelidad a Dios. Y leíamos en Deuteronomio 8:2, para ver qué hay en tu corazón. Porque la fidelidad a Dios no se demuestra auténtica hasta que no pasa por una prueba de adversidad. Y note que Moisés está hablando de lo que Dios ha hecho con el pueblo. Porque dice, los hizo pasar hambre, los afligió. Si seguimos leyendo el versículo 3, podemos darnos cuenta de eso. Los hizo pasar hambre, te afligió, te sustentó. Fíjese que dice te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó. Dice te afligió. Moisés está hablando de alguien, ese alguien es Dios. Dios te afligió, Dios te hizo pasar hambre, Dios te sustentó con maná. Fíjese, qué tremendo. Afligió, lo hizo pasar hambre, pero dice y te sustentó con maná. O sea que Dios está ahí, hermano. Pero Dios tiene que autenticar esa fe. Ahora, el punto número 2, note usted, dice, las aflicciones se presentan también por causa de un entorno en el que vivimos ahora. Hermano, en el mundo estamos. La aflicción es parte de vivir en este mundo. Así de sencillo. ¿Y cómo está este mundo? ¿Amén o no amén? Entonces hay dos cosas que hay que entender. El verdadero creyente debe entender. El que no es verdaderamente creyente y ha llegado a una congregación, sale. Dios le decía que muchos abandonan. Se nota su ausencia después de determinado momento. Porque cuando no se llega a conocer verdaderamente, hermano, el evangelio, la palabra de Dios, la mente del Señor, entonces, en primera instancia, las almas no se convierten. Amén. No se convierten. Y segundo, no tienen la información correcta para llegar a hacerlo y para comprender de que estas cosas suceden cuando alguien viene al camino del Señor. Esta es una. Y la otra es que, hermano, estamos en este mundo. Usted quizá recuerde cómo de alguna manera el Señor Jesús le preocupó eso, digámoslo de esa manera, y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y yo creo que cuando Jesús hablaba del mundo, estaba involucrando toda clase de cosas que suelen suceder en este mundo, amado, y que pueden llegar a mover, a tocar al creyente. Por eso decía: guárdalos del mundo, Señor. No te estoy pidiendo, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo.
Están en el mundo, pero no son del mundo. Fíjense que Jesús dijo, están en el mundo. Y note que esa palabra mundo no lo refiere a todo ese asunto del pecado. No lo está relacionando con el pecado, sino aquí, esta tierra. Y alrededor, un mundo de pecado, refiriéndose al ser humano que netamente está sin Dios. No podríamos zafarnos 100% nosotros como creyentes porque de alguna manera en ocasiones pecamos, solo que ya no adrede, ya no esclavos, ya no muertos en delitos y pecados. ¿Comprende, amado? Y lo que le estoy hablando es el mensaje de la palabra de Dios. Porque el creyente que diga, no, ya no peco, entonces se está haciendo igual a Jesús, que nunca pecó, igual a Dios. Y entonces decir que no puedo llegar a pecar, estoy haciendo mentiroso al Señor. Un creyente honesto, un verdadero creyente reconoce eso. Y por eso aún es perdonado y dobla sus rodillas a Dios cada día. Cuando Jesús enseñó a orar a aquellos que estaban con él, que se supone que eran creyentes, sus discípulos, los apóstoles, ellos le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y note que cuando les enseñó a orar, le dijo que cuando oraran, ellos dirían, perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si son creyentes, ¿por qué Cristo le dijo, cuando oren, digan, perdona mis pecados o mis deudas, así como yo perdono a los demás? Es porque efectivamente, siendo creyentes, iban a pecar, no adrede, no esclavos. El pecado ya no se enseñorea del creyente, pero sí lo iríamos a hacer. Escúcheme de nuevo, no adrede, no premeditado. El creyente verdadero no premedita el pecado. Él no quiere pecar. Él no quiere fallarle a Dios. Él quiere ser auténtico. Aún en medio de la aflicción que lo puede llegar a pecar, se postra delante de Dios y clama al que lo puede librar. Amén. En el Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Un versículo que usted ha escuchado muchas veces y a veces lo nombramos cuando hablamos con nuestros hermanos y tenemos esa oportunidad de poder hablar las palabras de Dios y quizá muchas veces viviendo estas circunstancias. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. La palabra aflicciones la subrayé allí en ese versículo. Aquí en mi apunte tengo la palabra aflicciones subrayada. Y la subrayé porque me fui al diccionario en el hebreo y encontré la palabra aflicción como en hebreo sarab con T inicial, sarab y H al final, T-S-A-R-A-H, sarab. Y el significado que arroja esa palabra allí, hermano, en el Salmo 34, 19 es aflicción, obviamente, angustia, y escuche esta palabra, aprietos. Qué interesante, ¿verdad? Sarab, aflicciones, es aflicción, angustia y una palabra más, aprietos.
Amén. Decía ahí en el diccionario, en el comentario, que los 70 casos de esta palabra Sarat aparecen durante todos los periodos de la literatura bíblica. Por eso yo le hablaba de los salmos. Y dice, aunque la mayoría de los usos son en poesía, literatura poética, profética y sapiencial. Y por eso vuelvo y le digo, los salmos es uno de los libros a los que yo le refería a usted. Amén. Hablar de Sarab, que significa aflicción, angustia, aprietos, en un sentido psicológico o espiritual. Amén. Y en este sentido, en este significado, la primera vez que se usó, dice el comentario, se encuentra en Génesis 42:21, cuando se habla de la ocasión de José, el hijo de Jacob, y usted ha de recordar la historia. Y en un momento en que los hermanos llegan a parar a Egipto, y allí está José como el segundo hombre más importante en aquel tiempo. Aquí en Génesis 42:21 dice lo siguiente en la escritura, dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y aquí están hablando los hermanos de José. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Entonces, esa palabra Sarab, aflicción, angustia, aprietos, fue la situación que vivió José. José estaba en aprietos. José estuvo en angustia cuando le sucedió esto. Imagínense encontrar que sus hermanos querían matarlo. ¿Se imagina usted la angustia, la aflicción, los aprietos en los que estaba José? Y le hablo de un sentido psicológico, porque eso tuvo que haber trabajado en su mente. Pues hombre, un ser humano. Sus hermanos le quieren matar, sus propias familias, su propia sangre. Imagínese usted hoy en día y usted sepa que su hermano lo está buscando usted, su propia sangre. Pero también, amado, en el sentido espiritual, en un sentido espiritual, porque en medio de esto se mueve lo espiritual. Yo no te estoy hablando hoy de psicología, ni mucho menos. Por lo menos no desde la perspectiva meramente humana. Pero la psicología tiene que ver con nuestro propio ser. Tenemos una mente, tenemos pensamientos. Pero esto tuvo que haberse involucrado de alguna manera en la vida de José, que era un hombre que temía a Dios. Era un joven que temía a Dios. Y era un joven. Y un joven al cual Dios se le había manifestado a través de sueños y que luego los vio hecho realidad. Y no para que él se gloriara de donde estaba, sino de entender los propósitos de Dios, porque ciertamente, aunque José, amado, llegó a tener, por decirlo así, tanto poder, José fue un hombre, según vemos en la escritura, sencillo, y siempre tuvo temor del Señor. Y no solamente esa fue la ocasión de vivir aflicción, sino que después de esto vivió aflicciones allí donde fue a parar, en Egipto, en la cárcel, acusado de querer
dormir con la esposa de su amo. ¿Cuántas cosas, hermano? Pero fíjese usted, en esta escritura, los hermanos de José dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de él, la aflicción. ¿De quién tuvo que haberse agarrado, por decirlo de esa manera, José, cuando esto le estaba sucediendo? ¿De quién más sino del Señor, hermano? Yo no lo dudo. No obstante, él tuvo que pasar por esa aflicción. Y fue la aflicción del entorno y el entorno familiar, fíjese usted. En primera instancia, el más cercano en este mundo. Porque él no estaba en Marte, ni en Júpiter, ni en Saturno. Estaba aquí en esta tierra, en su entorno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Leamos el Salmo 34:19 en algunas versiones. Yo lo tengo anotado aquí para que lo leamos. Salmo 34 le dije, ¿verdad? 34:19. Leámoslo en algunas versiones. Ok. En la 1960 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Creo que es la misma que leímos ahora. En la traducción del lenguaje actual dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Fíjense el evangelio que hoy en día se presenta a mucha gente que cuando llega la aflicción hacen como el que sube al bus por la puerta de adelante, pero pronto se van por la puerta de atrás. Cuando la aflicción comienza. Pero el verdadero creyente, el que es de Dios, sabe que va a tener muchos problemas. Pero no es motivo para irse por la puerta de atrás. Y no refiriéndolo solamente a irse de un lugar físico como eso. No, es irse de alguna manera de la fe a la que quizá llegó efectivamente, pero no ha comprendido estas circunstancias, o en casos más dolorosos, más lamentables, que nunca haya llegado, hermano, a la verdadera fe, por causa de que no se predicaron los motivos verdaderos por lo cual el evangelio ha llegado a los seres humanos. La PDT dice, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. La Nueva Biblia Viva dice, el bueno no está libre de tribulación. Y cuando dice el bueno se está refiriendo al creyente. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. ¿José tuvo problemas? ¿Quién auxilió a José? El Señor, hermano. Lo iban a matar. Amén, amén. En la Dios habla hoy dice, el hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. La contemporánea dice, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a detenerme allí. Voy a detenerme allí y si Dios nos permite poder continuar con este tema. Amén. El próximo jueves. ¿Cuántos dicen amén? Amén.